Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también Leo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, cariño. Vamos a ver ¿qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros, Leo, con mucha fe? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios del universo. Compromiso, me dice. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. ¿No será, cariño, que a lo mejor has llevado lo que es una temporada en la cual me dice Richard, solamente estábamos conociéndonos o simplemente teníamos de repente encuentros esporádicos? O a lo mejor me dice Richard, no sabía qué es lo que sentía por mí. Quedábamos, salíamos, miraditas, coqueteos, pero sin embargo no había nada serio entre vosotros dos. Pero siento como que esta energía se va volviendo más firme. Siento que esta persona como que se está comprometiendo más en la relación, en la comunicación, en la historia entre nosotros, Leo. Y por eso que me dicen los ángeles del amor, su historia está alcanzando un nivel de compromiso. Lo que empezó como un coqueteo, lo que empezó de repente como un choque y fuga, vamos a poner, se vuelve algo más serio, cariño. Algo está pasando aquí. O esta persona se está enamorando de ti, o tú te estás enamorando de ellos. Es así. Voy a darte lo que es signos. A ver, cariño. Vamos a ver. Por eso, cariño, muchas veces no juegues con fuego si a lo mejor no estás preparado o preparada mentalmente. Porque a lo mejor me dice Richard, solamente estaba con él o con ella para pasar el rato. Pero sin embargo ahora, últimamente lo pienso, lo sueño. Últimamente necesito estar con ellos. Puede ser el caso. Me sale un Cáncer. Me sale un Leo. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale lo que es un Tauro. Y me sale un Virgo. Un hito más. Y siento otro Virgo aquí. Te enseño las cartitas. Voy a darte lo que es iniciales. A ver qué me quieren decir. A ver, cariño, lo que empezó como un coqueteo, lo que empezó como sonrisas, llamaditas, ¿cómo estás? Vamos a salir a comer. Cariño, se está volviendo en algo formal. Yo no sé si esto te conviene a ti, guapa, guapo. La letra P, la letra O, la letra T, la letra L y la letra U. Muy bien, te lo vuelvo a repetir, ¿vale? La letra P, la letra U, la letra L, la letra T y la letra O. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Uy, por Dios, las cartitas. ¿Ves, cariño? Veo que hay una persona que te está deseando. Veo que hay alguien que te está pensando. O tú de repente deseas a alguien también. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Empezamos, cariño. Uy, las cartas no me quieren entregar. No se despegan. ¿Ves? ¿Ve lo que veo aquí? Yo veo un compromiso, Leo. Yo veo un compromiso. Listo. Yo veo un compromiso, pero también, ¿sabes lo que pasa? Mira, por una parte, creo que un grupo de vosotros empezó una historia, empezó un encuentro, ¿vale? Algo pasajero, algo pasajero. Tú me dices, Richard, yo no quiero nada con esta persona, pero yo qué sé, de repente te gusta su forma de ser, te gusta de repente su trato, su compañía que puede ser. Y lo que empezó como algo sexual, lo que empezó como una aventura, se está volviendo más formal, cariño. Se está volviendo más formal. Veo que tú lo piensas, veo que tú también reflexionas referente a esto. ¿No será, Leo, que también de repente tú empezaste esta historia para poder olvidar a alguien, para poder desconectar de alguien? Puede ser, Leo, puede ser, ¿vale? Pero sin embargo, de repente ahora como que te sientes un poco confundida, confundido. A lo mejor por eso que ahora te das cuenta que la otra parte pues te gusta, tú lo quieres o sientes algo, no quieres sacarlo de tu vida tan fácilmente. ¿Por qué? Porque quizá de repente has retomado el contacto, la comunicación con alguien del pasado. O alguien del pasado se ha puesto en contacto contigo, pero tú estás en una historia nueva, Leo. Tú estás empezando una historia nueva. Por eso que ahora estás reflexionando, mira. Mira lo que sale aquí, Leo. Estás pensando, ¿vale? Estás pensando, ¿qué hago ahora?
¿Cómo es que estoy en esta historia? ¿En dónde me he metido? ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Por qué? Porque yo creo, Leo, que si a lo mejor tú no tuvieras contacto con la persona del pasado o esta persona no hubiera dicho algo por ti, yo creo, Leo, que a lo mejor tú te inclinarías ya, pero ya, por la nueva historia, por la nueva aventura, por ese nuevo amor, por ese coqueteo que hay entre vosotros dos. Pero es como si los perros de hortelano, que digo yo, no comen ni dejan comer, cariño. Están ahí en plan cepa. En plan cepa están ahí. Por eso que estás reflexionando. Por eso que me dice Richard, creo que tengo que tomar una decisión. Creo que he metido la pata. Hay algunos de vosotros que sienten como esa culpa. Cariño, pero si tú estabas soltero, si tú estabas soltera, si la otra persona del pasado en su momento pues no te daba tu lugar, no estaba por ti y ahora ha aparecido y tú tienes un poco de sentimiento, no, yo no lo veo que tú seas culpable, Leo. No, yo veo que pues simplemente las energías son así. A veces cuando uno ya no quiere saber algo de alguien es cuando aparecen otra vez. Cuando ya te olvidas definitivamente es que aparecen. Así funcionan las energías, cariño. Es todo un misterio, pero así funciona. A ver, vamos a continuar. ¿Qué más me quieren decir para vosotros? A ver, vamos a ver. A ver, esta carta. Veo que a lo mejor de repente la persona con la cual tú has empezado algo o has estado teniendo contacto, te ha hecho una propuesta, ¿sí? Te ha hecho una propuesta, cariño. Sí. Creo que a lo mejor me dice Richard, esta propuesta que me lo ha hecho es para poder empezar algo nuevo nosotros dos, para proyectarnos a futuro. Uy, por Dios, sí. Es esto, Leo, por Dios. A ver, ¿qué más me dicen? Cariño, esta persona, si tú no lo tienes claro, si tú me dices, Richard, no, Richard, es que yo no puedo hacer esto. Son ellos quienes se han enganchado a mí, son ellos quienes me han hecho esta propuesta. Yo te soy sincero, pero la decisión lo tomas tú. Si esta persona tenga la edad que tenga, porque algunos de ellos de repente ya son mayores, ya son adultos, pero hay un grupo que son jóvenes. Leo, ¿vale? Te va la carne fresca también, te soy sincero. Son jóvenes. Esta persona te ha hecho una propuesta de hacer algo juntos, de empezar un proyecto juntos, de irse a vivir juntos, de proyectarse a futuro juntos. Y sale aquí la carta de la templanza. Sus sentimientos son verdaderos, me dicen. Sus sentimientos son verdaderos, Leo. Uy, por Dios, ¿en qué te has metido, cariño? Yo creo, Leo, que a ti se te ha ido de las manos un poco, ¿no? Yo creo que a lo mejor me dice Richard, yo pensaba que solamente iba a ser un choque y fuga. Yo creí que no iba a tener nada serio con él o con ella, pero ahora me doy una sorpresa porque me pide tener algo serio. Por eso que estás así, por eso que esta persona, yo veo que es buen chico, yo veo que es buena chica, pero el pasado, tienes que arreglar situaciones del pasado porque si no te vas a complicar la vida, ¿vale, cariño? Si no te vas a complicar la vida, hazme caso, yo soy perro viejo ya. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros. Y si no tienes a nadie del pasado, lo que te ha pedido esta persona, lo que te ha dicho para empezar algo nuevo es sincero o es sincera, ¿vale? Si tienes tus dudas, vamos a ver el tarot elemental. ¿Ves? Oportunidades, Leo, por Dios. Uy, por Dios, Leo. Oportunidades nos dicen, cariño. Tú has tenido la suerte, o te ha llegado la suerte, o te va a llegar la suerte de oportunidades en el amor en tu vida. Suelta esa carga, me dice. Puede ser que esta oportunidad llega justo cuando tú todavía no desconectas de una persona o todavía no olvidas. La conexión para algunos de vosotros es por los hijos también. Veo esto. Veo que inclusive de repente dice Richard, quizá de repente por los hijos tengo que sacrificar. Alguien ha aparecido a tu vida, Leo. Alguien llegó a tu vida. Y puede ser que tú tengas familia, tú tengas hijos. Puede ser que la persona con la cual tú tienes familias o hijos te abandonó. Y quizás por eso tú empezaste una historia, conociste a alguien, pero has visto que esta relación se ha vuelto más formal. Es un regalo que te da Dios, el universo. Es una oportunidad que te da. Todo depende de ti, cariño, ¿vale? Yo veo que tú tienes temores, tienes miedo a tomar una decisión. Veo que inclusive me dice Richard,
Quizá de repente voy a dejar pasar esta relación o esta persona porque tengo hijos. Pero cariño, siento que esta persona inclusive te acepta con los hijos y todo. Siento que esta persona está dispuesto a adoptar a tus hijos, cariño. Siento que tiene ese instinto maternal o paternal con ustedes, Leo. Siento ese instinto, ¿vale? O que a lo mejor me dice Richard, yo extraño a sus hijos. Puede ser que esta historia sea una lectura espejo, que todo lo que te he estado hablando de ellos te suene contigo. Y me dice Richard, yo estoy dispuesto a inclusive empezar otra vez con ellos o con ellas, e inclusive reconocer a sus hijos, porque veo esto, ¿vale? Tanto de tu parte como también de la parte de ellos. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Voy a cambiar de mazo, a ver qué me quieren decir. Vamos a ver, vamos a cambiar de mazo. El tarot urbano, ¿qué me quieren decir lo que es el tarot urbano para vosotros? Vamos a ver, Leo. A ver. Vamos a ver, el tarot urbano, ¿qué me quieren decir? Sale aquí, yo veo, Leo, que en estos momentos tú vas a tener mucha seguridad. También, muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, ahora me siento el rey, ahora me siento la reina, que me llega todo en mi vida. ¡Wow! Claro que te sientes así. Yo siento, Leo, que a ti te va a llegar un baldazo de oportunidades. Te va a llegar prácticamente lo que antes en muchísimos años no habías sentido, o lo que antes de repente nunca habías tenido una oportunidad. Te llega todo, Leo. Te llega todo de golpe. A ver, ¿qué más me dice? Mira, inclusive veo que, Leo, si tú de repente me dices, Richard, había una persona mayor que a lo mejor no me aceptaba. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ¿será que su familia me va a aceptar? Yo veo que inclusive una persona mayor viene a pedirte disculpas, ¿vale? Viene a pedirte disculpas. Veo que esta persona está dispuesta de repente también lo que es al cambio, porque siente que no puede continuar con esta amargura, con este resentimiento. ¿Ves? Esto es lo que estoy viendo. Todo depende de ti, ¿vale? Porque tú en estos momentos eres el rey o la reina de tu historia. En estos momentos hay una persona mayor que está dispuesto o dispuesta a hacer cambios. Pueden ser tus suegros o tus ex suegros. Puede ser, cariño. A ver, ¿qué más me dice? ¿Ves? Me está diciendo, tú tranquilo, tranquila y exprésate como eres. Tú tienes que ser tú mismo, me dicen aquí. Porque la fortuna o el regalo lo tienes en tus manos. Puede ser que esta situación, me dice Richard, me sentía muy mal. Me sentía muy mal no tener de repente buena química, no tener buen rollo, buena comprensión, porque tengo una familia, porque yo quiero a esta persona, porque yo amo a esta persona. Pero a mí me dicen, esta mujer o este hombre mayor está dispuesto a hacer cambios. Me dicen, no te preocupes, no te limites, no tengas miedo, porque todo va a salir lo que es a tu favor. Es esto, ¿vale, Leo? Uy, por Dios, cariño, todo te llega de golpe, todo. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta, ¿vale? Con mucha fe. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la sacerdotisa es un sí. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, quiero darte más mensajes. Un mensaje de los arcángeles. Porque siento que a lo mejor tú estás en una encrucijada. Puede ser de dar una oportunidad a esta persona, o la encrucijada de repente de perdonar a alguien también. A ver qué me dicen los arcángeles, Leo. Vamos a ver. Dice, ciclos lunares, cariño, y victoria tengo debajo aquí. Escucha. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Victoria, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas, mantén la fe. Yo siento que justo cuando tú veas que empieza a crecer la luna, o cuando hay luna llena, ¿vale? Que dura 28 días, veo que tú vas a obtener un regalo, o veo que simplemente las cosas se van a poner en orden en tu vida.
Siento que Dios el universo te va a dar una oportunidad, inclusive para resolver asuntos pendientes relacionados con el amor, la comunicación o el perdón con los tuyos o con tu familia. No temas, me dicen, porque la victoria está tocando lo que es tu puerta. No temas, me están diciendo. Muy bien, vamos a ver las características. A ver, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. A ver. A ver las características. Me dice, la carta del 8 de bastos. Muchos de ustedes están lidiando con personas que pueden ser de elemento fuego. La carta del colgado. Veo que a lo mejor de repente te has quedado a cuadros por el contacto o el acercamiento de ellos. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor está lidiando con una persona que es de contextura normal, piel blanca, cabello largo, puede ser negro o castaño. Veo que esta persona, como tengo la carta del colgado, o está en un perfil que está reflexionando, que está pensando, que está meditando. Pero esta persona ha habido algún tipo de contacto, de comunicación con ellos. Todo está en sus manos, me dice, de liberarse de esta historia o que exista avances. Pero son ellos, ¿vale? Son ellos quienes se ponen algún tipo de bloqueo. A ver. La carta del ermitaño. Hay una persona en la distancia que puede ser de elemento tierra o puede ser un Virgo o cualquier signo. Esta persona te extraña, es una persona con la cual de repente hay una diferencia horaria entre vosotros dos. Puede ser, ¿vale? Tranquilamente ellos o ellas trabajan algo relacionado en la construcción. Vamos a ver. Me dice, puede ser que también esta persona vive en un lugar donde tengan que subir escalones, ascensores, edificios altos. Un lugar, un país, una ciudad donde hay edificios altos. Por otra parte, muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire o cualquier elemento. Veo que esta persona se mantiene al margen de la situación. Puede ser que a lo mejor se ha roto algún tipo de comunicación o de contacto, pero sin embargo todavía hay algo que les une a vosotros dos. Esta persona tranquilamente vive en un lugar donde hay cordilleras. Veo nieve también. Cabello largo, con canas, mayor de 40 años o mayor de 35, menos no creo, ¿vale? Es una persona que se viste de una manera casual, normal, utiliza de repente zapatos o botines también. Veo que esta persona te piensa, te recuerda, extraña también de repente a alguien, si hay hijos, pero veo que también existe una persona que lo manipula porque está arriba de la cabecita, mira, hay un cuervo que le manipula, ¿vale? Pero por eso que se mantiene al margen. Es como si a la mínima de repente que se mueva esta persona, el cuervo ataca. Muchos de ustedes también de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Esta persona de repente está lo que es al otro lado del mundo. Hay una persona que jamás renunció a tener una historia contigo. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje, delgado o delgada, cabello largo, negro, castaño o rubio, distancia de mares, continentes inclusive, ¿vale? Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con la cocina también, o industrias, o donde existan fuego. Veo mucho fuego aquí, cariño. Te voy enseñando las cartitas. Vamos a continuar. La carta de Rey de Copas. Hay una persona con la cual no te gusta su frialdad, como que está de repente un poco distante contigo. Puede ser que esta persona se siente envuelto dentro de la familia también, porque está rodeado de agua, cariño. Está rodeado. Esta persona se mantiene en silencio, pero sin embargo te lleva a lo que es en su pensamiento. Puede ser elemento agua o otro tipo de elemento. Veo que si vosotros de repente no hacen algo para poder retomar el contacto, la comunicación, vosotros prácticamente se van a estar alejando más y más. Con textura normal o con textura gruesa, cabello canoso, nariz ancha. No, nariz normal, no es tan ancha, ¿vale? Ojos grandes, sí me dicen. Cejas pobladas, labios gruesos, barba de 2 días o de 3 días. A ver,
Elemento fuego. Veo que muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, con textura normal, cabello castaño o cabello negro, ondeado. Esta persona de repente lo has conocido lo que es en una fiesta, en una reunión o en un evento. O esta persona de repente puede ser un actor, un cantante o algo relacionado con el espectáculo. Puede ser que esta persona también trabaje en un hotel, en una discoteca, también puede ser, de repente en un restaurante, el mundo de la noche también, o eventos al aire libre. A ver, una cartita más. Una carta guía te voy a sacar. Siento que tengo que darte lo que es una carta guía. Te enseño las cartas, cariño. Te voy enseñando las cartitas. A ver, una carta guía. Para Leo. ¿Qué me quieren decir con una carta guía para Leo? Vamos a ver. Leo, la carta de la sacerdotisa. Ha llegado el momento de que asumas tu vida con poder y con evolución. Todo lo que tú hagas, cariño, lo vas a hacer bien, porque tienes la carta de la sacerdotisa. Existe una persona mayor que te está esperando, de repente para hablar, conversar o para perdonar. La carta de la sacerdotisa también me está diciendo, sobre todo, tienes que hacer caso de tu intuición. Recuerda que tú tienes el poder en tus manos y todo depende de ti, si tú de repente te acercas o no a las personas que te rodean, ¿vale? O con la persona con la cual de repente tienes algún tipo de distanciamiento. Bendiciones, mi querido Leo. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Te cuidas.